¿Qué es ser un buen maestro? Considero que no deberíamos preguntarnos lo que es ser un buen maestro, pues el solo hecho de ser maestro debería llevar implícito que se debe ser bueno, es decir, excelente en la labor que se desempeña y en la profesión por la cual se ha optado. Sin embargo, la misma práctica docente a lo largo de la historia ha hecho que tengamos que preguntarnos por el ser de un buen docente, y el mismo reconocimiento de la existencia de éste implicaría que existen otros que no lo son, o al menos que sus acciones nos hacen pensar que tal vez no son tan buenos maestros. Apenas en el siglo pasado, el buen maestro era aquel que podría lograr que el estudiante memorizara grandes aspectos de la historia, garantizando la sucesión del conocimiento de una generación a otra. Pero en la actualidad, el crecimiento acelerado de la tecnología y el acceso a la información y al conocimiento fuera de la escuela le han quitado el papel protagónico del maestro, de tal manera que ya no es tan relevante la memorización como el saber dónde encontrar la información y qué hacer con ella. La labor del maestro no se circunscribe al aula solamente, sino que debe traspasar las fronteras de los claustros educativos. Un buen maestro es aquel que todos los actos de su vida están enfocados en el aprendizaje. Es capaz de aprender de sus estudiantes y lograr que ellos aprendan de él, pero sin dejar de lado el dominio didáctico del contenido que es más relevante para el aprendizaje de las nuevas generaciones. El buen maestro cree en la educación y por ende es un real convencido de la capacidad de aprendizaje de sus estudiantes y busca que todos aprendan de la mejor manera, conduciéndoles a mejores logros cada día. El buen maestro sabe comunicarse, es capaz de oír de manera activa y respetuosa las diferentes posturas, valora las diferencias y despierta la curiosidad por el conocimiento. El buen maestro identifica sus emociones y las de sus estudiantes y las encausa de manera constructiva. Se involucra en los aspectos característicos de la cultura de los estudiantes y ayuda a potenciar en ella el conocimiento realizando una transposición didáctica adecuada, no escatimando esfuerzos en lograr que todos sus estudiantes aprendan de la mejor manera. ¿Cómo clasifican los estudiantes a los maestros? Los estudiantes clasifican a los maestros según el grado de empatía que logren tener con ellos. A los estudiantes les gusta que sus maestros los escuchen, que los hagan sentir importantes y que les ayuden a reconocer sus capacidades. De igual forma, se fijan en la cantidad de recursos que utiliza el maestro para fomentar en ellos el aprendizaje. También los clasifican según el dominio del grupo. Aunque los estudiantes por lo general les gusta hacer desorden en clase, ellos esperan que un buen maestro pueda canalizar esa creatividad y potencial existente y que les exija niveles más elevados de autocontrol. Al estudiante le gusta ver que su maestro sabe, y no es el que más sabe el que más complejo explica, sino el que es capaz de tomar la complejidad de la ciencia y lograr que ellos puedan comprenderla. ¿Qué solicita el estudiante a su maestro para considerarlo excelente? Por un lado, evaluaciones coherentes con los aprendizajes esperados, es decir, a los estudiantes les gusta ver que sus maestros les evalúan aquello que les han explicado y que se han esforzado por lograr que ellos comprendan. Asimismo, les gusta que su maestro sea capaz de lograr los
acercar al conocimiento de las ciencias de manera comprensiva. El estudiante espera que su maestro le ayude a aprender, pero no de manera autoritaria, sino que genere actividades didácticas que le permitan la construcción del conocimiento. Al estudiante le gusta que el maestro conozca su realidad. A ellos les agrada ver que sus docentes reconocen el contexto social y les ayudan a solucionar problemáticas propias de su realidad. Asimismo, les gusta que el maestro tenga capacidad de escucha. Cuando el docente no escucha a los estudiantes, se van creando distancias insuperables en el proceso de aprendizaje. Realmente se da atención a las necesidades y expectativas de los alumnos. Por lo general, las necesidades y expectativas de los estudiantes no son tenidas en cuenta. A pesar de que hablamos de tener un proyecto educativo institucional fundamentado en el contexto social y que constantemente reformulamos los planes y programas de estudio, la educación en la mayoría de los casos no responde a las necesidades y expectativas de los estudiantes, sino que se encuentra más enfocada en la clasificación de planteles a la hora de realizar las evaluaciones externas o en el abordaje de los planes curriculares. Estamos urgidos de espacios de integración curricular que permitan el reconocimiento de las necesidades y expectativas de los estudiantes y que puedan rescatar el valor formativo de la educación y su importancia social. Solo así tendremos estudiantes cada día más satisfechos con la educación y docentes comprometidos con la formación de la sociedad. Un buen maestro se mide por la huella que deja en sus estudiantes con el paso del tiempo. Finalmente, quiero dejarlos con esta frase que significa mucho para mí. Educar es entregar un poco de nuestra vida en cada encuentro, en cada contacto, para recibir la luz de la alegría y el amor que se refleja en nuestros estudiantes y así dignificar nuestra existencia. Muchísimas gracias.